Mi nombre es Andrea Contreras Mondragón y estoy presentando mi primer examen argumentativo de la materia de modelación de la ingeniería mediante sistemas dinámicos. Primeramente voy a hablar sobre qué son las ecuaciones diferenciales, voy a ir mencionando la teoría de cada uno de los métodos y posteriormente algunos ejercicios prácticos. En esta parte me enfocaré justamente en las definiciones. Y para empezar, se debe saber que una ecuación diferencial es aquella que contiene las derivadas de una o más variables dependientes respecto a una o más variables independientes. Nos enfocaremos en las ordinales, que justamente son las derivadas de una o más variables dependientes, pero respecto a una sola variable independiente. Elementos característicos de las ecuaciones diferenciales son el orden y el grado. En este aspecto, el orden nos lo va a dictar la derivada mayor de la ecuación y el grado es el mayor exponente de la derivada de la ecuación. Comencemos con las ecuaciones de primer orden por el método de ecuaciones separables. Es el caso más sencillo, el método más sencillo como tal. Consiste en integrar y bueno, tenemos justamente una función que depende solamente de x y una función que depende solamente de y. Tal y como lo vemos en la imagen, d de y sobre dx es igual a gx hy. Primeramente lo que tenemos que hacer es acomodarlas de tal forma que las x queden con las x, las y queden con las y. Vamos a aplicar las reglas de integración para poder despejar posteriormente la variable independiente y así conocer la función de la misma. Entonces, empecemos con algunos ejemplos pertinentes. Para esto nos vamos a guiar en nuestro primer listado de problemas de ecuaciones separables. Nos vamos a enfocar en el inciso D de la primera pregunta y de la tercera pregunta nos vamos a enfocar en el inciso A. Comencemos con el inciso D que tenemos justamente aquí. X de y sobre dx es igual a 4y. ¿Cómo debemos de empezar? Primero se debe saber si es separable o no. Sabemos que sí es separable porque tenemos una ecuación que depende únicamente de x y otra ecuación que depende únicamente de y. Entonces vamos a despejar de tal forma que vamos a acomodar en este caso d de y con d de y con y d de x con x. Tal y como se ve en esta parte, comenzamos el despeje y determinamos justamente que d de y sobre 4y es igual a d de x sobre x. Tenemos que integrar para posteriormente conocer la función de y. Entonces podemos hacer este acomodo tal y como se ve en la parte derecha o tal y como está en la parte izquierda, son lo mismo. Entonces determinamos que un cuarto del logaritmo de y más la constante 1 es igual al logaritmo de x más la constante 2. Aquí hay que hacer hincapié en las constantes ya que son un aspecto muy importante que no debemos de olvidar nunca. Acomodamos nuevamente esta ecuación y determinamos que es un cuarto del logaritmo de y es igual al logaritmo de x más c1 menos c1. En esta parte lo único que se hizo fue pasar al otro lado la c1. Esto es muy importante ya que esta resta se puede renombrar con una nueva constante, es decir, con c. Y bueno, empezamos justamente el despeje. Para dicho despeje necesitamos Euler, ya que de esta forma vamos a contrarrestar el logaritmo natural. Y vamos a recordar justamente esta regla que se encuentra del lado derecho. Al logaritmo de x es igual al logaritmo de x a la a. Entonces sabemos que el Euler, que es e a la logaritmo natural de x a la cuarta, es igual a x a la cuarta. Es decir, se van a anular el uno al otro. De esta forma nos queda que y es igual a c x a la cuarta. Esta solución lo que nos va a dictaminar son una familia de soluciones, ya que por cada valor de x va a haber uno de y como tal.
Pasemos al ejercicio 3, el inciso A. Nos están exponiendo justamente que debemos de encontrar una solución explícita del problema de valores iniciales. En esta parte hablamos ya de valores iniciales, lo que nos va a dictaminar que tenemos condiciones iniciales y vamos a tener que hacer un poco más largo justamente el proceso, pero seguimos utilizando las ecuaciones separables como tal. Entonces tenemos que d de y sobre d de x es igual a 2x más 1 sobre 2y. Primeramente nos damos cuenta si es separable o no. Sabemos que sí es separable porque tenemos una ecuación que depende de x y otra ecuación que depende de y únicamente. Y tenemos justamente del lado derecho nuestra condición inicial en donde nos dicen que y evaluada en menos 2 es igual a menos 1. Pero para llegar a esto, primero debemos de conocer cuál es la función de y posteriormente evaluarla. Entonces empezamos a realizar nuestro acomodo y de esta forma sabemos que 2y de y queda del lado izquierdo, ya que es todo lo que depende de y del lado derecho nos queda 2x más 1 de x, que es todo lo que depende de x. Acto siguiente debemos de integrar como tal. Esta es una integral muchísimo más sencilla que la que habíamos visto en el primer ejercicio, bueno, en el inciso D, que anteriormente habíamos mencionado, pero aquí tenemos integral de 2y de y es igual a integral de 2x más 1 de x. Hacemos nuestra integral y sabemos en esta parte que tenemos C1 y C2. Lo que vamos a hacer es justamente el paso de aquí a la derecha, en el cual tenemos que despejar la y cuadrada. Tenemos y cuadrada es igual a x cuadrada más x más c2 menos c1. Nada más pasamos el c1 restando al c2 y renombramos diciendo que esta es nuestra constante. Pero ahora ya tenemos justamente esta función, pero debemos conocer la condición inicial y debemos de aplicarla. Entonces sabemos que nuestra condición inicial es y evaluada en menos 2 es igual a menos 1, es decir, cuando x vale menos 2, y vale menos 1. Entonces tenemos que y inicial es igual a menos 1 y x inicial o x0 es igual a menos 2. Vamos a sustituir estos dos valores en la ecuación que aquí teníamos del lado derecho, bueno, la función, y aquí tenemos justamente la sustitución y determinamos que el valor de c es igual a menos 1. Este valor de c lo tenemos que volver a sustituir en nuestra ecuación. Y cuadrada es igual a x cuadrada más x más c. Hay que recordar justamente que renombramos ambas constantes con c. Y bueno, aquí tenemos justamente la raíz porque ya despejamos el y cuadrada. Esta raíz siempre hay que considerar que tenemos un signo positivo y uno negativo. Sin embargo, uno de estos dos signos va a permitir que sí cumplamos con nuestras condiciones iniciales, mientras que el otro no. Recordemos que posteriormente a determinar el signo debemos de hacer una gráfica para corroborar todo esto. Entonces hacemos la comprobación ya después de haber sustituido el valor y sabemos que el signo que sí nos va a funcionar es el signo negativo, pues se satisface justamente la condición inicial. Esta parte que está enmarcada en verde es nuestra solución particular y debemos de conocer el intervalo que cumple con dicha condición. Entonces tenemos nuestra gráfica, en esta parte graficamos y este punto que tenemos como A son nuestras condiciones iniciales. Entonces sabemos que x es igual a menos 2, y es igual a menos 1, que es este punto, y debido a que este punto se encuentra del lado izquierdo, toda esta parte de la gráfica es la que sí cumple con las condiciones. Es el cuadrante 3 y solamente para corroborar podemos determinar las raíces de nuestra ecuación. Sabemos que tenemos menos 1.62 y 0.62. Aquí está menos 1.62, acá está 0.62, pero volvemos a lo mismo de que
pertenece al lado izquierdo, lo que debemos de emplear. Y entonces determinamos que nuestro intervalo es de menos infinito a menos 1.62, esta parte de la gráfica como tal. Ok. Ahora pasaremos al siguiente tema. Modelos lineales. Bueno, los modelos lineales son todos aquellos que nos permiten predecir futuros comportamientos, ya sea de procesos o de poblaciones. Bueno, estos se caracterizan por tener justamente una constante de proporcionalidad, es K. Cuando tenemos una constante de proporcionalidad mayor a 0 o por otra forma decirlo como positivos, tal y como se muestra en la gráfica, tenemos un crecimiento, es decir, es la gráfica morada, va a crecer exponencialmente. Mientras que si tenemos negativos o un valor de K inferior a 0, va a haber un decaimiento tal y como se muestra en azul en la gráfica. Nuevamente es importante enfatizar que aquí también vamos a tener condiciones iniciales, como lo vimos en el tercer problema de las ecuaciones separables. En este punto es importante también decir que tenemos diferentes tipos de aplicación de los modelos lineales, por ejemplo, en el crecimiento y decaimiento de poblaciones o procesos, en las mezclas, en circuitos en serie y en resistencias al aire. Entonces, comencemos con algunos ejemplos. Ok, nos enfocaremos en nuestro segundo listado de problemas, se denomina modelos lineales. En esta parte nos vamos a enfocar justamente en 3 de nuestros problemas. El primero, que es de crecimiento y decaimiento, el cuarto, que es de mezclas, y el quinto, que es de circuitos en serie. Comencemos con nuestro primer problema, que nos menciona que la población del pueblo de Santa Malito de Mole y de Verde crece una razón proporcional a la población existente en el tiempo T. Aquí ya nos están dictaminando algunas de nuestras variables, es decir, tenemos una población y tenemos un tiempo T. La población inicial de 500 aumenta 15% en 10 años. Aquí no nos lo están dando explícitamente, pero bueno, no nos lo están diciendo tal cual como es, sino tenemos que determinar nosotros cómo crece la población en 10 años. Nos están diciendo que es un 15%. Y la pregunta que es, ¿cuál será la población en 30 años? Y ¿qué tan rápido crece la población bueno, cuando T es igual a 30? Tenemos que los datos son la población inicial, o sea, cuando el tiempo vale 0, es igual a 500. Cuando vale 10 años, la población tiene que ser 500 por 0.15, eso nos va a dar 75, ese es el 15% de la población inicial, pero se le debe de sumar para poder dictaminar bien cuál es la población total. En este caso son 575 en 10 años y nos preguntan nuestra población evaluada en 30 años. Y también aquí es muy importante hacer énfasis que nos dicen qué tan rápido crece, nos están hablando justamente de nuestra derivada, es decir, la población de P entre dt, que en 30 años, que es una derivada. Bueno, para empezar debemos de determinar la ecuación, que es dp entre dt es igual a k por p. Sabemos que p es población, t es tiempo y k es la constante de proporcionalidad que vamos a buscar también. Entonces, nuestra meta o nuestro objetivo aquí es encontrar p de t igual a algo, es decir, la función que nos va a describir justamente este comportamiento que va a tener. Bueno, aquí se sabe que la ecuación es separable. Aquí vamos a emplear nuevamente el método de separables, en donde tenemos que d de p sobre d de t es igual a g de p h de t. Aquí tenemos nada más un cambio de variables. Estábamos manejando x y y ahorita tenemos p y t. Vamos a acomodar nuestra ecuación de tal forma que d de p quede con p y todo lo que sea perteneciente al tiempo quede del lado derecho con d de t. En esta parte va a quedar aquí justamente la constante. Vamos a integrar todo esto
de forma que nos va a quedar E elevado, bueno, nos queda el logaritmo de P es igual a KT más C1. Nuevamente nuestra constante es importante, pero necesitamos despejar la P, porque como lo habíamos dicho, necesitamos conocer la función de P. Entonces vamos a elevar todo con Euler para que se contrarreste la Euler y el logaritmo. De esta forma, sabemos que P es igual a K de T por Euler a la C1. Todo esto a la C1 lo podemos simplificar o lo podemos renombrar como C, justamente nuestra constante. Entonces se simplifica toda la función y tenemos que P de T es igual a C e a la KT. Como tercer paso necesitamos justamente determinar la constante K. Para eso vamos a hacer uso de las condiciones iniciales, en donde nos habían dicho que cuando el tiempo era 0 era 500 y cuando teníamos que el tiempo era 10, teníamos que eran 575 la población. Entonces, solamente vamos a ir sustituyendo en un tiempo 0. Sabemos que son 500, pero en esta parte P de 0 es igual a CE a la K0. Aquí encontramos que hay una relación, es decir, P de 0 es igual a C. Entonces fácilmente podemos sustituir P de 0 en vez de C y decimos que P de T es igual a P0, que es nuestra población inicial, por E a la KT. Posteriormente vamos con el tiempo igual a 10 años, que nos va a dar o nos va a permitir sacar la K. Entonces tenemos que, aplicando ya justamente esta función evaluada en el tiempo 10 años y simplificando un poquito, sabemos que K es igual a 0.014. Es pura álgebra y nos vamos justamente a lo que nos están preguntando. ¿Cuál será la población en el tiempo igual a 30 años? Lo único que tenemos que hacer es en esta ecuación, en esta función, sustituir todos nuestros valores. Es decir, P de 30 años es igual a 500, nuestra población inicial, E a la 0.014, que era nuestra K que ya habíamos sacado, por nuevamente el tiempo, y eso nos da que aproximadamente hay 761 personas en 10 años. Ahora, ¿qué tan rápido crece? Nos están diciendo justamente, háblame de las derivadas. Volvemos a hacer uso de nuestra ecuación diferencial que habíamos planteado desde un inicio y únicamente vamos a resolver sustituyendo estos valores. Entonces nos van a decir que la población crece a una razón de 11 personas por año. Ok, pasamos a nuestro siguiente ejercicio que aborda el tema de mezclas como tal. Y aquí vamos a hablar de la salmuera, es decir, agua con sal. Aquí vienen nuestros datos a leer el problema, pero nos piden específicamente encontrar el número de gramos de sal, ADT, que hay en el tanque en un tiempo T. Entonces, vamos a trabajar con la variable A como tal. Aquí nuevamente vuelven a cambiarnos las variables. Aquí tenemos A y tenemos T. A, gramos de sal, T, el tiempo. Tenemos que la derivada, es decir, dA sobre dt, es igual a la razón de flujo de entrada por la concentración de entrada menos la razón de flujo de salida por la concentración de salida. De esta forma vamos a hacer nuestro análisis dimensional para saber justamente en qué unidades nos va a quedar nuestro resultado. Entonces sabemos que tenemos gramos sobre minutos, litros sobre minutos y gramos sobre litros como tal. Y pasamos a la concentración de fluido bien mezclado, es decir, todo lo que se está mezclando. Entonces la concentración final es igual a la cantidad de sal sobre el volumen del tanque. Sabemos por los datos que la cantidad de sal es ADT en gramos sobre los 200 litros
que es el volumen total que nos plantea que tiene el tanque en esta parte. Acto siguiente, vamos a justamente a sustituir nuestros valores, ya que de esta forma también determinamos que la razón de flujo de entrada es igual a 4, que es igual también a la razón de flujo de salida, y que la concentración de entrada es 1 gramo sobre litro. Entonces despejamos, sustituimos todo lo que nuestros valores y nuestros datos que tenemos, y justamente queda como incógnita ADT gramos. Entonces, de aquí podemos determinar, al simplificar y hacer todo el análisis dimensional, que nuestra ecuación lineal separable es dA sobre dt igual a 4 menos A sobre 50. Esta es la ecuación con la que vamos a estar trabajando y vamos a hacer el método separable nuevamente. Entonces vamos a acomodar nuevamente todo a la izquierda lo que dependa de A y todo a la derecha de lo que dependa de T, del tiempo. Vamos a ir simplificando justamente nuestra ecuación de tal forma que tengamos estas integrales, que sería integral de 50 sobre 200 de A, 50 sobre 200 menos A de A menos la integral de dt. Entonces vamos a hacer este pequeño truco de menos 1 sobre menos 1 para cambiar justamente los signos, y de esta forma vamos a concluir que nuestra integral es de tipo du sobre u, que esto nos va a dar un logaritmo de u, donde u sabemos que es 200 menos a y du es menos dA como tal. Entonces ya simplificamos y tenemos que menos 50, justamente lo que mencionábamos del truco de menos 1 entre menos 1, sabemos que es de menos 50 logaritmo de 200 menos a es igual a t más c1. Aquí acuérdense nuevamente de la constante de integración. Posteriormente vamos a simplificar de tal forma que nos quede, pues tenemos que ir despejando hasta encontrar qué es a de t. Entonces vamos haciendo una simplificación. Como tal, vamos a renombrar nuestras constantes y vamos a elevar con Euler para que justamente se contrarresten el logaritmo natural con Euler, es decir, se cancelan mutuamente, y de aquí nos queda que tenemos 200 menos a es igual a e a la menos t sobre 50 por e a la c2. ¿Cómo sacamos esta última parte de las Euler? Sabemos que cuando tenemos Euler a la a más b es igual a e a la a por e a la b. Es lo mismo, y esto lo hacemos con la finalidad de que e a la c2 se vuelva otra constante, la renombremos y se pueda simplificar aún más la expresión. Entonces tenemos que a de t es igual a 200 menos e a la menos 1 sobre 50 por t. Y justamente esta parte nos va a decir la cantidad de sal de la mezcla en cierto tiempo, que es nuestra primera pregunta. Pero debemos de simplificar, ya que seguimos sin conocer lo que es la constante como tal. Entonces tenemos que determinar el valor de la constante por medio de las condiciones iniciales. Recordemos que es muy importante tenerla presente, que este tipo de problemas siempre van a requerir condiciones iniciales. Entonces sabemos que por los datos que nos dan en el problema, A evaluada en 0, es decir, pues nuestra cantidad de gramos de sal, que es A de T, inicial como tal son 30 gramos. Y de ahí comenzamos a despejar en nuestra ecuación que nos habían dado acá. Entonces sabemos que 30 es igual a 200 menos c e a la 0. ¿Por qué a la 0? Porque todo este término que tenemos va a valer 0 al multiplicarse. Y determinamos que c es igual a 170.
Lo único que hay que hacer es justamente en esta expresión que habíamos encontrado, sustituir el valor de la C y hemos encontrado nuestra función en términos del tiempo para determinar la cantidad de sal, de gramos de sal, justamente en cualquier tiempo. Es decir, ADT es igual a 200 menos 170E a la menos T sobre 50. Si nos dieran cualquier tiempo, lo podríamos sustituir y nos daría la cantidad de gramos de sal. Posteriormente tenemos el problema número 5, que son circuitos en serie. Aquí nos están hablando sobre una fuerza electromotriz de 100 volts que se aplica a un circuito RC, que justamente nos están hablando de una resistencia de 200 ohms y una capacitancia de 10 a la menos 4 farads o faradios. Encuentra la carga Q de T en el capacitor si Q0 o Q evaluada en 0 es igual a 0. Encuentra la corriente I de T. Entonces aquí nos están, tenemos dos incógnitas o dos preguntas como tal. Y nos están dando una condición inicial y otros datos. Entonces sabemos que el circuito en serie se ve de esta forma y tenemos que aplicar las leyes de Kirchhoff para poder darle seguimiento y el resultado. Entonces, R de Q sobre DT, realmente lo que nos están diciendo es que hay un voltaje. En la siguiente parte tenemos 1 sobre C por Q, también nos están dictaminando que hay un voltaje. Y E de T sabemos que es nuestra fuerza electromotriz, que es nuestra fuente de voltaje como tal. Entonces, necesitamos emplear nuestras condiciones iniciales como primer paso, en donde nos dicen que Q evaluada en 0 es igual a 0. Pero tenemos todos estos datos que nos plantean que justamente la resistencia es de 200 ohms, que el capacitor es con una capacitancia de 10 a la menos 4 faradios y la fuerza electromotriz es de 100 volts. Entonces tenemos que simplificar esta ecuación como tal y como lo vemos en esta zona. Y llegamos a esta ecuación diferencial. Volvemos a aplicar el método de ecuación separable, lo que dependa de Q con Q y lo que dependa de T con T. Entonces, simplificamos y llegamos a que Q sobre 1 medio menos 50Q es igual a D de T. Vamos a integrar. Tenemos que es de la forma du sobre u igual al logaritmo de u. Aquí tenemos justo nuestra sustitución como tal. Aplicamos nuevamente este paso de menos 50 sobre menos 50 para que haya un equilibrio en ambos lados. Y nuevamente aquí se nos presenta nuestra constante número 1 que vamos a renombrar más adelante. Vamos a despejar porque nuevamente queremos conocer cuál es el valor de, la función de QT o Q evaluada en T. Seguimos simplificando de tal forma que llegamos justamente, se sabe que se van a contrarrestar o se van a eliminar, logaritmo con Euler, como lo hemos visto en los ejemplos anteriores, se resuelve toda el álgebra, volvemos a encontrarnos con esta parte en donde sabíamos que E a la A más B es igual a E a la A por E a la B. Nuevamente renombramos esto para simplificar un poco la expresión y nos determinamos que Q de T es igual a 1 sobre 100 más C E a la menos 50T. Pero nuevamente debemos de saber el valor de C para poder tener una ecuación más simplificada y poder determinar dichos tiempos. Entonces hacemos uso de la ecuación inicial, determinamos que C vale menos 1 sobre 100 y por lo tanto vamos a determinar que justamente Q de T es igual a 1 sobre 100, pero en esta parte ya está factorizado, entonces tenemos 1 menos E a la menos 50T. Esta ya sería nuestra expresión como tal.
Ahora, conociendo esta expresión, pasaremos a sustituir dicha expresión y tenemos I de t es igual a dq entre dt, que esto también es d entre dt por q de t, que a la hora de expresar todo esto y simplificarlo con álgebra tenemos que es 1/2 de e a la menos 50t. Por lo tanto, estos dos son nuestros resultados. Pasaremos con el siguiente tema. El siguiente tema son ecuaciones diferenciales de orden superior. Nos centraremos en las ecuaciones de segundo orden. Estas también, bueno, las de orden superior se clasifican en dos, PBI y PBF, pero ¿qué significa cada una de estas? Las PBI son los problemas de valores iniciales como tal, y van a seguir la siguiente ecuación como la que se muestra en la figura. Con este tipo de problemas se tienen condiciones iniciales para cada una de las derivadas que se van a expresar, y la diferencia que van a tener los PBI y los PBF es que los PBI tienen una sola solución, mientras que los PBF, o también problemas con valores en la frontera, van a tener una única solución, una infinidad de soluciones, o puede que no tengan ninguna solución. Los PBF pues justamente van a determinarse por valores que están en los extremos, en la frontera o en los límites, todos estos sinónimos. Por ejemplo, en el caso de X, ¿no? Van a obedecer la ecuación que está ahí mostrada, pero ejemplifiquemos un poco esta parte. Imaginemos que X es igual a D, que es uno de los valores en la frontera, y el otro valor en la frontera es F. Entonces, a la hora de evaluar, sería que y de f o y evaluada en D es igual a y0 o nuestra y inicial, mientras que nuestra y1 se va a componer por y evaluada en f, es decir, se van a evaluar la función de y en torno a ambos valores de los extremos en X. Para esto se va a empezar a hablar un poco sobre la ecuación auxiliar, que es este método. Y bueno, aquí vamos a tener tres casos muy importantes que vamos a ver en el apunte. Pasamos al apunte de la ecuación auxiliar. En esta parte tenemos esta ecuación, que es la que vamos a tener que resolver. Las comillas también nos dictan el orden de la derivada. Este es de segundo orden, como se puede apreciar, y se puede escribir o expresar de estas dos formas diferentes. Este círculo en verde nos dictamina que se debe sacar la segunda derivada como tal. Entonces se va a proponer una solución. Generalmente se propone una exponencial. En este caso será y es igual a e a la mx, pero m no es la masa, sino es un número. Entonces, generalmente se trabaja con las variables yx, pero en este caso se van a trabajar con x y con t. Por ende, el procedimiento es el siguiente. Vamos a derivar y vamos a sustituir en la ecuación inicial, esta propuesta de solución. Aquí tenemos la primera derivada, aquí tenemos la segunda derivada como tal, y lo vamos a sustituir en esta ecuación. Por ende, va a quedar este resultado. Vamos a factorizar por justamente factor común, que es e a la mx, y lo que queda dentro del recuadro naranja nos dictamina que es la ecuación auxiliar y nos va a ayudar a resolver de una forma más sencilla toda la ecuación. Se debe decir que e a la mx no puede ser 0. Por ende, sabemos que m, nuevamente hay que recalcarlo, es un número, y llegamos a una ecuación cuadrática, o también conocida como la ecuación de la chicharronera, como tal. En esta parte tenemos que podemos tener los siguientes tres casos justamente. Que m1 sea diferente de m2, pero que pertenezca a los reales. En este caso, justamente lo que está dentro de la raíz tiene que ser algo positivo, y esto nos va a dar dos soluciones como tal. Puede que m1 y m2 sean iguales, igualmente pertenezcan a los reales,
y que el resultado que está dentro de la raíz sea igual a 0, lo que nos va a dictaminar una sola solución. Sin embargo, el tercer caso es que sean diferentes, pero que pertenezcan a los números complejos como tal, conjugados también, y que lo que está dentro de la raíz sea negativo. Por lo tanto, ya estamos hablando de complejos con raíces negativas y con números imaginarios como tal. Entonces, para esto tenemos desglosado el caso 1, el caso 2 y el caso 3, en donde tenemos aquí una combinación de soluciones Y1 y Y2, y por ende podemos determinar que la que está en el recuadro morado es su solución general. En el caso 2 tenemos nuevamente nuestra propuesta de solución, que es una exponencial. Sabemos que vamos a tener que lo que está dentro de la raíz es igual a 0 como tal, y nos va a decir que M1 y M2 son iguales, que esto va a ser justamente lo que queda fuera de la raíz, que es menos b sobre 2a. Al simplificar tenemos justamente que esa es nuestra solución general o nuestra ecuación general. Finalmente el caso 3, que es el más largo, ya que tenemos números imaginarios que están dictaminados por la letra I y nuestros números reales que son alfa y beta, nos dice que tenemos dos soluciones porque justamente tenemos una combinación. Para esto tenemos que dictaminar que y de x es igual a c1 a la alfa más i beta x más c2 a la alfa menos i beta x. Entonces vamos a expresar todo esto con Euler, principalmente por los números complejos, y sabemos que coseno de menos beta x es igual a coseno de beta x, justamente lo que nos va a decir Euler, y lo mismo para el seno. En esta parte vamos a hacer una suma y resta. Y bueno, dichos valores se van a simplificar de tal forma que tenemos 2 coseno de beta x y 2i seno de beta x, tal y como se ve aquí. Bueno, sabemos que nuestras constantes C1 y C2 pues pueden adquirir cualquier valor y son equivalentes. Entonces podemos dictaminar que C1 es igual a C2, que esto va a ser igual a 1, y a la hora de sustituir y simplificar tenemos justamente esta expresión. Posteriormente también podemos elegir que C1 tiene un valor de 1 y que C2 es igual a menos 1. Entonces ambos tienen valores diferentes y nos va a dar una expresión diferente. Básicamente, si cambiamos el valor de C, tendremos soluciones diferentes como tal. De ahí que comenzamos a simplificar. Y tenemos que y1 puede ser 2, bueno, es igual a 2e a la alfa x coseno de beta x, mientras que y2 es igual a 2e a la alfa x, y aquí vuelve a estar presente el imaginario seno de beta x. Entonces hacemos por principio de superposición, justamente que tenemos una combinación de soluciones, lo que determina el principio de superposición, y concluimos que esta es nuestra solución general. Si se dan cuenta, aquí ya no tenemos números imaginarios, todos son soluciones reales como tal. Para empezar a hablar de movimiento armónico libre amortiguado o movimiento armónico libre no amortiguado o forzado, tenemos que primero determinar el movimiento armónico simple. Como sabemos, va a tener tres, las que ya había mencionado: libre no amortiguado, amortiguado con fricción y el forzado con un motor como tal. Y las ecuaciones más relevantes son la ley de Hooke, que se presenta en nuestra primera imagen, F igual a menos Kx. Es importante decir que ese menos K refleja que el resorte siempre va a estar en oposición a si se estira
o así se compacta como tal. Tenemos nuestra omega, que es raíz de k sobre m, nos va a dictaminar justamente el ritmo que va a tener. Nuestra t, que es igual a 2pi sobre omega, nos habla del periodo como tal. Y f igual a 1 sobre t, que es como la inversa de t, que es la frecuencia angular como tal que va a poseer. Entonces, hablemos de movimiento libre no amortiguado. Al hablar del movimiento libre no amortiguado, o también denominado oscilación armónica sin amortiguamiento, sabemos que no hay fricción como tal. Esa es nuestra principal característica y es un movimiento ideal. Nuevamente volvemos a plantear que tenemos la ley de Hooke, que es F igual a menos K por X, y tenemos que, para ir determinando una solución general como tal, es decir, todo este procedimiento, debemos de aplicar la segunda ley de Newton, en donde nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Sin embargo, se sabe que dicha fuerza también, por ley de Hooke, es igual a menos K por X, la constante por el desplazamiento como tal. Entonces sabemos que también la aceleración es la segunda derivada pues de la posición como tal. Esto se dictamina y se hace la sustitución perteneciente, y lo único que vamos a hacer es un cambio en la notación de esta misma expresión, en donde tenemos que X nos están marcando que es de segundo orden, más K sobre M por X es igual a 0. Pero también sabemos que omega cuadrada es igual a K sobre M, es decir, a este término que se encuentra. Entonces podemos volver a sustituir y tenemos que la segunda derivada de X es igual a omega cuadrada de X igual a 0. Nuevamente nos topamos con la ecuación que ya habíamos solucionado anteriormente, y tenemos que nuestra ecuación auxiliar es AM cuadrada más BM más C igual a 0. Pero en esta parte es muy importante decir que A vale 1, ya que aquí es el mismo término, A va a valer 1. En B no tenemos como tal la primera derivada, por lo tanto el coeficiente vale 0. Y de C tenemos que vale omega cuadrada. Hacemos las sustituciones pertinentes y tenemos que m cuadrada es igual a omega cuadrada igual a 0. Y aquí se presentan dos casos en donde tenemos números imaginarios como tal, pero uno positivo y otro negativo debido a la raíz. Sabemos que nuevamente este tipo de movimiento no es real, porque siempre va a existir una fricción como tal. Pero bueno, continuamos con el procedimiento y sabemos que alfa es igual a 0 y beta es igual a omega. Por ende, se puede sustituir y se hace que x de t es igual a e a la alfa t, c1 coseno de beta t más c2 seno de beta t. Esta ecuación es una de las que habíamos encontrado en nuestros casos anteriores, justamente esta, ya que como lo habíamos visto pertenece a nuestro tercer caso, ya que tenemos números imaginarios. Entonces, en esta misma solución general que poseemos, nada más vamos a hacer la sustitución pertinente con los valores que nos dan y dictaminamos que x de t es igual a c1 coseno de omega t más c2 seno de omega t. Ahora bien, esta expresión también tiene una forma alternativa de escribirse, en donde decimos que x de t es igual a seno de omega de t más phi. En esta parte a es la amplitud, omega es nuestra frecuencia angular como tal y phi es nuestro ángulo de fase. Bueno, nos enfocaremos en nuestro segundo problema del listado número 3 de problemas que se presentó justamente en la semana 3. Hace énfasis en sistemas masa-resorte y en el momento libre no amortiguado como tal.
Conocemos nuestros datos en donde nos dicen que tenemos una fuerza de 400 newtons, un desplazamiento de 2 metros, una masa de 50 kilogramos y una velocidad de 10 metros sobre segundos. Nos piden encontrar la ecuación de movimiento como tal. Entonces, primero vamos a determinar el valor de la constante K. Eso lo podemos hacer por ley de Hooke, ya que conocemos la fuerza y el desplazamiento. De ahí sale que K vale 200 newtons sobre metro. Ya teniendo la K, también conocemos otro valor que es la M, que es la masa, y para esto podemos dictaminar la omega como tal, y este valor nos da 2 radianes sobre segundo. Sustituimos el valor de 2 radianes sobre segundo en nuestra solución general y nos queda que x de t es igual a c1 coseno de 2t más la constante 2 seno de 2t. Sin embargo, necesitamos conocer los valores de C1 y C2, por lo tanto tenemos dos condiciones iniciales porque justamente tenemos dos constantes. Se sabe que el desplazamiento inicial fue 0 y que la velocidad inicial es menos 10 metros sobre segundo. Recordemos que cuando tenemos un resorte con su respectiva masa, la dirección hacia abajo siempre va a ser positiva, por ende en este caso es negativa, y tenemos que hacer la relación de que la velocidad es la primera derivada de la posición como tal. Entonces realizamos la derivada de lo que teníamos acá arriba, que era la posición, y tenemos que la velocidad es igual a menos 12,1 seno de 2t más 12,2 coseno de 2t. Vamos a sustituir nuestras dos condiciones iniciales con la finalidad de conocer alguna de las dos constantes. En este caso vamos a conocer que la constante número 1 vale 0, mientras que si sustituimos esta constante número 1 pero en nuestra segunda ecuación, es decir, en la velocidad cuando es menos 10 y hacemos todo el desarrollo, tenemos que nuestra constante número 2 es igual a menos 5. Sustituimos esto en nuestra ecuación de posición y se sabe que x de t es igual a menos 5 coseno de 2t, y esta va a ser nuestra ecuación del movimiento. Va a describir el punto o la posición en cualquier tiempo. Pasamos con el último tema que vimos, que es el movimiento libre amortiguado, y por ende vamos a recurrir al apunte. En el apunte justamente tenemos este modelo que se presenta a continuación, en donde tenemos un resorte, una masa, tenemos nuestra constante K y que se encuentra en un desplazamiento igual a 0 o está en equilibrio. Sabemos que cuando la dirección es hacia abajo, se va a tomar como un punto de referencia positivo. Nuevamente nos encontramos con esta ecuación, pero sabemos que es igual a menos la constante por K, menos la constante por X, en donde se sabe que esto se rige también por la ley de Hooke. Tenemos menos beta, que también esta parte nos va a dictaminar que realmente es un movimiento que sí posee fricción. Entonces nos va a dar la fuerza de amortiguamiento y se debe decir que esto es proporcional a la velocidad. Entonces tenemos beta de x entre dt. Beta tiene que ser positivo y sabemos que este signo menos es importante, ya que realmente va a hablar sobre esta oposición a lo que va a ser la masa todo el tiempo. Ok, para reconocerlo un poco más, justamente toda esta expresión la vamos a dividir entre m, y aquí ya queda expresado de otra forma. Sin embargo, sabemos que beta sobre m es igual a 2 veces lambda y que k sobre m es igual a omega cuadrada. Entonces vamos a hacer la respectiva transformación. Aquí debemos decir que m sí habla de la masa como tal,
pero aquí tenemos justamente estos términos que son ahora constantes, en donde tenemos las 2 lambda y tenemos también la omega cuadrada. Esta parte también va a obedecer justamente a esta ecuación que se muestra. Es lo mismo, pero expresado de forma diferente nuevamente. Y vamos a recurrir a nuestra ecuación auxiliar. Y nuevamente se presenta la ecuación cuadrática, como lo habíamos visto anteriormente. En este caso ya la m no es masa, ya es un número como tal. Vamos a factorizar esta expresión y nuevamente vamos a tener dos raíces, una positiva y una negativa. Acorde a estas dos m's, es decir, m1, m2, que son nuestras raíces de la ecuación cuadrática, vamos a tener presentes tres casos. En el caso número 1, en donde este término dentro de la raíz es positivo, tenemos que es sobreamortiguado. Si es igual a 0 es crítico y si es menor a 0 es débilmente amortiguado. Para cada uno de estos casos tenemos una solución general como tal, que se presenta a continuación cada una de nuestras soluciones generales. Y esta última nuevamente, debido a que es muy larga, también se puede expresar de la siguiente forma, en donde aquí está el elemento exponencial, donde tenemos la lambda, menos la lambda por el tiempo, y tenemos aquí nuestra amplitud, nuestra omega 1. Esta omega 1 es diferente a la omega cuadrada que tenemos, ya que omega 1 va a representar la raíz de omega cuadrada menos lambda cuadrada, es nuestra frecuencia angular. Nuevamente nos topamos con phi, que pues realmente nos van a dictaminar nuestras condiciones iniciales. Y bueno, sabemos que beta debe ser menor acá, y se reduce la amplitud del movimiento de forma constante en esta parte. Es decir, la gráfica se ve de tal forma en la que se va reduciendo a un paso que no es constante como tal. Bueno, tenemos nuestro listado de problemas número 4, en donde nos enfocamos en sistemas de masa resorte, movimiento libre amortiguado, y nos vamos a enfocar en el primer problema como tal. Lo primero que hay que dictaminar es la masa, ya que nos dicen que tenemos el peso y sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. Despejamos lo que es nuestra masa, encontramos el valor y tenemos lo que vale la constante K gracias a los datos proporcionados por el problema. Vamos a calcular lo que se necesita, que en este caso es nuestra omega cuadrada. Justamente conocemos los valores de K y de M en esta parte. Y ahora requerimos conocer beta, puesto que es un valor relevante en nuestra ecuación. Entonces sabemos que beta sobre m es igual a 2 lambda. Y de esta forma también sabemos que justamente beta siempre está acompañado por la derivada de x sobre, dx sobre dt, que es la derivada de la posición respecto al tiempo. Y se determina que beta tiene un valor de 1. Vamos a toparnos nuevamente con esta ecuación, que anteriormente la habíamos visto en el apunte, y la vamos a dividir entre la masa con tal de simplificar un poco más la expresión. Pero sabemos que justamente beta sobre m y k sobre m, beta sobre m representa lambda y k sobre m representa omega cuadrada. Entonces sustituimos los valores que tuvimos en la primera parte y determinamos el valor de lambda, que es el que posteriormente se va a estar empleando y se va a sustituir para conocer parte del procedimiento. Se emplea la ecuación auxiliar que ya conocíamos y se van a determinar las dos raíces. En este caso tenemos que m1 y m2 las dos van a valer menos 1.225 más menos la raíz de 3.4, que es un número imaginario porque la raíz sale negativa. Vamos a emplear Euler, que nos va a permitir tener soluciones reales como tal, y sustituimos dichos valores en nuestra ecuación.
lo que nos permite llegar a la ecuación de x de t, ya con los valores sustituidos como tal. Y vamos por nuestras condiciones iniciales. Sabemos que al ser jalado, volvemos a lo mismo, la dirección es hacia abajo, por ende es positiva. Entonces se determina que tenemos una velocidad de 8 metros sobre segundo y que el desplazamiento fue de menos 1 metro como tal. En el tiempo cero sabemos que está en menos 1 metro. Necesitamos encontrar C1 y C2. Vamos a emplear dichas condiciones para encontrar C1, en donde nos dice que C1 es menos 1. Y hacemos uso ahora de la segunda condición para dictaminar también, justamente en esta parte, sabemos que la derivada de la posición nos da la velocidad, hacemos uso de nuestra segunda condición inicial y justamente vamos a determinar el valor aproximado de C2. Sustituimos en nuestra ecuación de la posición y ahora lo podemos hacer por la alternativa que habíamos visto, que era A seno de omega t más phi, en donde A tiene como ecuación raíz de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Conocemos nuestros dos valores y se determina el valor de A través de esos dos valores. Podemos hacer aquí uso del círculo unitario que nos permite justamente a través de la tangente del ángulo encontrar phi. En esta ocasión tenemos que phi vale menos 7.06 grados y se debe recordar siempre que nuestras unidades están en radianes, por lo que la calculadora debe estar configurada de tal forma para no tener errores. Ahora vamos a sustituir cada uno de nuestros valores en nuestra ecuación y la igualaremos a 0 para poder conocer el tiempo para que el desplazamiento sea igual a 0. Recordemos que nuestro desplazamiento está en menos 1 y ahora queremos que esté en 0, en equilibrio total. Por lo tanto, vamos a igualar dicha ecuación con 0 y esto nos da que el tiempo debe ser de 0.12 segundos. Sin embargo, también se puede emplear la otra ecuación que habíamos visto, que son equivalentes, y nos da que el tiempo es de 0.14. Hay una variación mínima. Bueno, paso siguiente, nos piden determinar cuál es el tiempo en el que se alcanza su máxima distancia y cuál es esta. Entonces, pues vamos a emplear justamente la ecuación de la velocidad, que es la derivada de la posición. Entonces vamos a derivar la posición para encontrar la velocidad, pero sabemos que se debe de igualar a 0, ya que esto nos va a permitir determinar justamente lo que nos están pidiendo. Entonces encontramos nuestra derivada, la igualamos a 0 y vamos simplificando la expresión hasta encontrar el valor de teta, en el que nos dicen que teta es igual a 0.984 radianes. Por eso hacemos uso también de las funciones trigonométricas. Ahora, conociendo lo que vale teta, vamos a sustituir en nuestras ecuaciones y las vamos a despejar de tal forma para que nos dé un valor del tiempo exacto. En este caso es de 0.68 segundos como tal. Posteriormente sabemos ya cuál es el tiempo, entonces únicamente es necesario colocar ese tiempo en nuestra función x de t para determinar justamente cuál es el desplazamiento máximo. Hacemos esta sustitución y encontramos que el valor es de 1.38 metros. Finalmente, quiero mencionar que me basé en algunas referencias para poder realizar este examen, principalmente en el libro que el profesor nos recomendó, que es justamente Ecuaciones diferenciales con valores en la frontera, que es nuestra 9ª edición. Y eso sería todo. Muchas gracias. Espero que sea de su agrado.